Abans de res, gràcies a totes i a tots avui per l'assistència en aquesta primera sessió del que és ja la tercera edició del Seminari de Drets Humans que gestionem, que coordinem, que impulsem des de la Generalitat. I aquesta sessió és titulada L'extrema dreta contra els drets humans i l'estat de dret, el cas de la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica. Jo soc Jara Esbert Pérez, que soc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminisme, que és la unitat dintre de la Generalitat que impulsa, que coordina aquest seminari. Sense més, li dono la paraula a la nostra directora general, la senyora Noa Monràs González. Endavant, directora. Bon dia, gràcies, Jara, per donar-me paraula. Benvinguts i benvingudes totes en aquesta sessió, en aquest seminari que creiem tan important començar-lo amb aquest tema, que és l'extrema dreta, veient una mica tots els moviments que estan havent-hi a nivell europeu i internacional, doncs creiem necessari tenir aquesta formació amb l'extrema dreta, de veure quins són els reptes que tenim i sobretot des de l'administració pública què és el que podem fer, i sobretot també donar un punt d'optimisme dins d'aquest moviment per també nosaltres estar treballant conjuntament per combatre aquesta extrema dreta que tan mal està fent a nivell internacional, i per això tenim dues persones expertes, que és l'Steven Forti i l'Eileen Truax, que ens parlaran en l'àmbit europeu i també en els Estats Units, que estàvem parlant abans, que veiem que queden una mica llum, però la realitat és que estem molt més a prop del que creiem. I per acabar, volia també felicitar a l'Escola d'Administració Pública, que també ens ajuda a fer aquests seminaris, i al meu equip també per organitzar i per arribar a un rècord d'inscripcions de més de 220 persones. I res, espero que sigui molt profitosa aquesta sessió del seminari, i moltes gràcies a les dues persones ponents que esteu avui aquí per nutrir-nos d'aquest coneixement que teniu vers l'extrema dreta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora. Doncs abans de començar comentarem una sèrie d'aspectes pràctics que ens serviran per avui la resta de sessions. Com sabeu, aquest seminari està composat de 4 sessions. Aquesta és la primera. Són 2 hores, acabarem a les 11:30, i la propera sessió la tindrem el 5 de juny, fent-ho coincidir amb el Dia Internacional del Medi Ambient, per parlar sobre medi ambient i desplaçaments de la població. Com dèiem, cada sessió té una durada de 2 hores. Aquesta sessió d'avui és excepcional, no havia passat mai, i la dividirem en 2 blocs. El primer bloc, en el que parlarà l'Steven Forti sobre l'extrema dreta unida a la Unió Europea, i en la segona part, que l'Eileen Truax parlarà dels Estats Units d'Amèrica. Com sabeu, és una sessió que està sent gravada, teniu tant els micros com les càmeres tancades, però us animem a que participeu. Per experiència d'altres sessions sabem que quan feu aportacions, comentaris, consultes als experts, a les expertes, donem pas al nostre primer formador d'avui, agraïm de nou que estigui avui amb nosaltres, a l'Steven Forti. Steven és professor titular d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, és expert en temes de feixisme, populisme i d'extrema dreta, i és coordinador local d'un projecte de la Unió Europea que tracta narratives extremistes. Steven, gràcies per estar avui amb nosaltres, quan vulguis. Bon dia, moltes gràcies per la invitació. És un plaer acompanyar-vos aquí. Vaig a compartir el PowerPoint. Sí, no? Crec que es veu bé. ¿Es correcte? Perfecto. Paso también al castellano por una razón de fluidez, y ya que esta sesión al final finalmente va a ser en castellano. Entonces, yo me centraré, como podéis ver y como ya se explicaba Jara, en la extrema derecha en el caso de la Unión Europea. Creo que es necesario al principio hacer algunas consideraciones más generales, ¿no? Sobre la extrema derecha desde un punto de vista interpretativo y teórico, para luego centrarnos más en el contexto europeo y ver el proceso de normalización que se ha dado en las últimas décadas por parte de la extrema derecha en la Unión Europea y en todo el continente europeo, y una serie de características que atañen también luego a las decisiones políticas en el marco comunitario. Creo que es fundamental, y esto luego puede ser también un tema de debate con lo que explicará Eileen, interpretar la extrema derecha como, digamos así, una gran familia global. ¿En qué sentido? En el sentido de que la extrema derecha, que ha ido surgiendo a finales del siglo XX, y digamos que se ha normalizado más en estos primeros 25 años
del nuevo milenio, tiene unas características a nivel europeo en primer lugar, pero si también añadimos el contexto norteamericano y también latinoamericano, similares, ¿no? Es decir, tanto a nivel de referencias ideológicas, así como de estrategias políticas y comunicativas, las formaciones de extrema derecha, tanto Vox en España como el Rassemblement Nacional en Francia, Hermanos de Italia debajo de los Alpes, Fidesz de Orbán en Hungría o Chega, que ayer tuvo un resultado, digamos, una sorpresa, superando ya el resultado importante que tuvo el año pasado en las elecciones portuguesas, así como, ¿no?, los Trump, los Milei y los Bukele, tienen una serie de elementos que comparten. Desde el punto de vista ideológico y de una forma resumida podemos mencionar el nacionalismo, el antiglobalismo, ¿no?, que se refiere sobre todo a la crítica, la condena inclusive y la voluntad de desmontar el orden liberal internacional creado después de 1945 a partir de las mismas Naciones Unidas. Asimismo, el antiprogresismo, y este es un elemento importante porque viene en parte a sustituir lo que fue el anticomunismo en tiempos de la Guerra Fría. Progresismo es un concepto bastante nebuloso porque va desde la izquierda, inclusive más radical, hasta liberales centristas, que están puestos debajo, ¿no?, de este mismo concepto y que serían los enemigos de los valores tradicionales. Una defensa entre estas referencias ideológicas de los valores conservadores tradicionales, la familia tradicional, contra el aborto, como sabemos, el tema de los derechos del colectivo LGTBI, la cuestión que se vincula mucho con el nacionalismo y a veces con una carga identitarista, xenófoba, nativista de la inmigración de población de origen extranjero y el antiintelectualismo. En lo que atañe a las estrategias políticas y comunicativas, aquí es importante remarcar que la extrema derecha supo con inteligencia, todo tiene que ser dicho, vio antes y mejor que los demás las potencialidades de las nuevas tecnologías y ha utilizado, como sabemos, la propaganda digital para normalizar su discurso, para viralizar sus ideas, ¿no?, y para que estas ideas sean entonces más aceptables. Internet y las redes sociales han jugado un papel muy importante en esto. Asimismo, el tema de las guerras culturales es otra de estas estrategias. Las culture wars, como desde hace más de 30 años se definen en Estados Unidos, ¿no?, sirven para romper los clivajes tradicionales izquierda-derecha, para polarizar más a la sociedad y, como la misma propaganda digital, a veces a través de la difusión, como bien conocemos, de fake news, teorías de la conspiración y bulos, sirve para marcar la agenda mediática y para que se hablen de los temas que la extrema derecha quiere que se hable de estos temas y de la manera en que, digamos, ellos quieren, ¿no? Es decir, marcar el campo de juego, marcar la agenda mediática, mantener la iniciativa política y, de fondo, un tema sobre el cual volveré, aumentar la desconfianza. Y también el tacticismo es otra de estas estrategias. Entonces, brevemente, digamos, tener en cuenta que absolutamente es cierto que cada país da vida, ¿no?, a la extrema derecha de la que necesita. Y entonces, cada extrema derecha es única e irrepetible. Orbán no es lo mismo que Ventura, el líder de Chega en Portugal, pero al mismo tiempo comparten muchas más cosas, ¿no? Y ha habido un aggiornamento, diríamos en términos un poco vaticanos, que van de moda en las últimas semanas tras la elección del nuevo Papa, una actualización ideológica respecto a los tiempos del fascismo en el siglo pasado. Ahora bien, tema importante, existen divergencias entre ellos, ¿no? Aquí veis una fotografía de Putin en 2018-19, ahora no recuerdo exactamente, con una de las entonces ministras del Ejecutivo austríaco de coalición entre populares y extrema derecha. ¿Por qué? Porque uno de los sectores donde ha habido hasta la fecha divergencias entre los diferentes partidos de la extrema derecha europea son las relaciones internacionales, la visión geopolítica, con extremas derechas más atlantistas, como los polacos de Ley y Justicia o inclusive Giorgia Meloni en Italia, y otros más rusófilos, que más miraban con interés a Putin y que buscaban en Putin también un aliado y a veces un financiador, como la extrema derecha austríaca del FPO o el caso de Le Pen en Francia o también el de Orbán en Hungría. Ahora bien,
Hay otros dos ámbitos donde vemos, sobre todo en el contexto europeo, algunas divergencias, ¿no? O matices en sus posicionamientos. Uno es el tema de las políticas socioeconómicas. Por un lado, tenemos formaciones que tienen posiciones, digamos así, ultraliberales. Vox y Chega al principio representaban muy bien estos sectores, siguen estando, digamos, en ese lado del espectro en cuanto a políticas socioeconómicas, ¿no? Entonces, políticas mucho más radicales que las neoliberales, digamos, del reaganismo y del thatcherismo. Y por otro lado, en cambio, formaciones, pensemos en el Rassemblement National francés de Marine Le Pen, que defienden lo que se llama welfare chauvinism, es decir, políticas asistencialistas solo para nativos, ¿no? Entonces, utilizando una vez más la inmigración como un estandarte para enfrentar, digamos así, los penúltimos con los últimos. El otro ámbito es el de los valores. En el norte de Europa, Escandinavia, Países Bajos, las extremas derechas tienen posiciones menos radicales sobre temas como el aborto, la igualdad de género o los derechos LGTBI, ¿no? Por ejemplo, el líder de la extrema derecha neerlandesa, Geert Wilders, apoya, digamos, está a favor del matrimonio homosexual, algo que en el caso de Vox, de la extrema derecha italiana o del este de Europa es absolutamente impensable. Cierro pero con una consideración, este marco general. Decía al principio, hay divergencias, pero pongámonos unas gafas que nos permitan entender estas formaciones políticas como una gran familia global, porque no es que solo comparten referencias ideológicas y estrategias políticas y comunicativas, sino que por un lado ellos mismos se sienten parte de una misma familia, de una misma lucha, piensan estar en el mismo lado de la barricada contra los mismos enemigos, la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el progresismo, lo woke, el marxismo cultural. Y esto también lo demuestra el tema de que existen redes, una tupida, ¿no? Red de institutos, fundaciones, organizaciones, think tank de ultraderecha, ultraconservadores, que trabajan justamente para elaborar una agenda común. Aquí podemos ver, digamos, diferentes ámbitos y luego, si queréis, en la parte de preguntas, si alguien está interesado, podemos profundizar un poco más. Tanto think tank creado por los mismos partidos de extrema derecha, pensemos en el caso de Vox, la Fundación Disenso, que ha creado el Foro Madrid, o en el caso de Alternativa para Alemania, la Fundación Erasmus. Las fundaciones alemanas vinculadas a partidos políticos son muy poderosas porque disponen de mucha financiación y pueden organizar muchas actividades en todo el mundo. Pero luego tenemos también, por un lado, organizaciones vinculadas al integrismo cristiano, tanto católicas como evangélicas, tanto ortodoxas como protestantes. Hazte Oír en España, por ejemplo, es una de ellas, y el Congreso Mundial de las Familias es una organización paraguas que junta a decenas y decenas de estas organizaciones. O como podéis ver en la foto, organizaciones, digamos, como la CIPAC, Conferencia Política de Acción Conservadora, que surgió en tiempos de Nixon vinculada al Partido Republicano de Estados Unidos, pero que en los últimos 10 años ha creado franquicias con actores locales en otros países, desde Hungría, a través de Orbán, como Argentina, México o Brasil. O también la muy renombrada Fundación Heritage, que ha elaborado el proyecto 2025 para Donald Trump. Entonces, organizaciones que surgieron más bien para rearmar ideológicamente la derecha tradicional en los años 70 y entonces sobre todo defendiendo las ideas del modelo neoliberal y que se ha radicalizado y ahora comparten, ¿no? La que algunos han llamado una internacional reaccionaria. Acerca de la extrema derecha en la Unión Europea, es importante recordar muy brevemente, aunque quizás son cosas que ya conocéis de sobra, que la extrema derecha está actualmente dividida dentro del Parlamento Europeo. Es decir, hay diferentes grupos en el Parlamento de Estrasburgo y diferentes partidos de ámbitos comunitarios que reúnen las diferentes formaciones de extrema derecha. Y esto es también algo que se explica con las divergencias que comentaba antes, ¿no? Sobre todo en ámbito geopolítico. Por un lado tenemos los conservadores y reformistas europeos, que son actualmente la cuarta formación en el Parlamento Europeo, con casi 80 eurodiputados sobre 720, que fueron fundados inicialmente por los Tories británicos en 2009, crítico con el proceso de integración europeo,
salieron del Partido Popular, los Tories británicos, y fundaron el ECR, ¿no? Los accionistas mayoritarios, para llamarlos así, son Hermanos de Italia con Giorgia Meloni y los polacos de Ley y Justicia. Hablando en ámbito español, 2 de los 3 eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, el partido creado por Luis Alvise Pérez, se han integrado en esta formación hace pocos meses. Y luego tenemos los Patriotas por Europa, que son la tercera formación en la Eurocámara, con 86 eurodiputados hasta la fecha. Se crearon el verano pasado tras las elecciones europeas de junio 2024. Quien lanzó este proyecto ha sido el premier húngaro Viktor Orbán, que prácticamente permitió una renovación de una formación ya existente, Identidad y Democracia, cuyos accionistas mayoritarios habían sido entre 2019 y 2024 Matteo Salvini de la Liga Italiana y Marine Le Pen. Entonces, hoy en día en Patriotas por Europa encontramos prácticamente casi todos los partidos de Identidad y Democracia, más Vox, que cambió de formación, pasó de ECR y se sumó al grupo de Orbán y Le Pen, o la formación también de la checa de ANO, que estaba con los liberales. Y por último tenemos una formación más bien técnica, un grupo técnico que tiene menos de 30 eurodiputados, Europa de las Naciones Soberanas, creado sobre todo por impulso de Alternativa para Alemania, tras su expulsión de Identidad y Democracia, que tiene en general formaciones minoritarias del centro-este de Europa. La mayor diferencia entre estas formaciones, más allá de Europa de las Naciones Soberanas, es decir, Patriotas por Europa y los conservadores y reformistas, es la postura en geopolítica. Los primeros, ECR, son atlantistas, los segundos son, en general, filoputinianos. Ahora, os hablaba al principio de normalización. Yo creo que aquí es importante, no lo digo solo porque como historiador, digamos, para llevar agua a mi molino, sino que tenemos que poner las luces largas que nos permite la perspectiva histórica. Y si os fijáis en estos gráficos, estos son los resultados a las elecciones al Parlamento Europeo de los últimos 40 años. A la izquierda tenéis las del 84 y el Parlamento siguiente que se conforma en esa legislatura. En el medio la de 2004 y a la derecha la de 2024. Y lo que vemos es un crecimiento exponencial de los votos de la extrema derecha. En el 84 no sumaba ni el 4% de los votos y de los escaños en el Parlamento Europeo. En la de 2004 superaron por los pelos, ¿no? en las diferentes formaciones, grupos parlamentarios que tenían el 10%, entonces ya había habido un avance importante, no lo perdamos de vista, entre la segunda mitad de los 80 y a lo largo de los años 90, pero el salto, ¿no?, más importante se ha hecho sobre todo en los últimos 15, 20 años, y en las elecciones del 24 han sumado más del 25% de los escaños en el Parlamento Europeo. Una dinámica que evidentemente encontramos también a nivel nacional. Aquí tenéis gráficos sobre los resultados electorales de este principio de milenio en diferentes países, no solo europeos, por cierto, hay también el caso de Estados Unidos, pero Francia, Suecia, Austria, Portugal o España o Alemania, donde hasta hace 10 años no había formaciones políticas de extrema derecha con representación parlamentaria, vemos que hay una dinámica, es una tendencia bastante similar y hoy en día tenemos varios países donde la extrema derecha suma también más del 30% de los votos, ¿no? O se acerca a esas cifras. Ayer en Portugal rondó el 23%, llega. Solo hay un país, yo creo que ese es el dato importante, en que la extrema derecha no tiene representación parlamentaria en la UE, y es Malta. Tema fundamental, ¿por qué la gente vota a la extrema derecha? Y eso yo creo que luego con ciertos matices es algo que podemos también nos lo explicará si acaso también Eileen, en el caso de Estados Unidos o de América Latina. Evidentemente hay causas a veces en una elección que tienen que ver con un contexto político determinado, con una campaña electoral determinada. Pero lo que podemos ver, y es importante tenerlo en cuenta, aquí tenéis algunos libros que han intentado explicar qué es la extrema derecha y cuáles son las causas de su auge, por qué millones de personas eligen la papeleta de la extrema derecha, son por un lado causas estructurales y por el otro causas de coyuntura global o como mínimo europea.
Causas estructurales, hay tres grandes ámbitos. Uno, el aumento de las desigualdades. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, achicamiento de la clase media, precarización del trabajo, es decir, consecuencias a largo plazo del modelo económico neoliberal que se ha impuesto a partir de los años 80 en toda Europa y en todo el mundo en buena medida. Entonces, este es un elemento importante que crea frustración y resentimiento en parte de la población, un resentimiento que es evidentemente legítimo, con un ascensor social que se ha en buena medida roto, ¿no? Segundo elemento, la que se llama en inglés cultural backlash, reacción cultural. Es decir, nuestras sociedades han cambiado en los últimos 40 años, se han conquistado una serie de nuevos derechos, ha llegado indudablemente mayor población de origen extranjero y esto crea una reacción por parte de algunos sectores de la población que la extrema derecha azuza, ¿no? Exacerba e intenta capitalizar electoralmente. Y por último, hay un macro tema que es el de la crisis de las democracias liberales, que es una fórmula que quiere decir todo y nada, pero para ser menos abstracto, creo que podemos explicarla con tres conceptos: desconfianza, desalineamiento y atomización. Desconfianza, es decir, la desconfianza ha aumentado de forma exponencial por parte de la ciudadanía frente a las instituciones democráticas, gobierno, parlamento, partidos políticos, etc. Segundo elemento, desalineamiento, mayor volatilidad electoral, mayor en general aumento de la abstención, pero de fondo debilitamiento de los cuerpos intermedios, partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil. Es decir, lo que vienen a ser en buena medida los anticuerpos en una sociedad democrática para que las costuras de la sociedad no se vayan rompiendo, para decirlo de una forma un poco simplificadora. Y por último, atomización. Estamos en sociedades más deshilachadas, más atomizadas, por impacto tanto de las nuevas tecnologías como del modelo económico neoliberal, ¿no? La competitividad, el individualismo exacerbado. Ahora bien, hay, claro está, causas de coyuntura. Desde el 11S 2001, que amplificó el tema de la islamofobia, uno de los estandartes de la extrema derecha, a la crisis de 2008-2010, que aumentó las desigualdades y las siguientes políticas de austeridad, a la mal llamada crisis de los refugiados de 2015, así también el Brexit o la victoria de Trump, que tuvieron un impacto también notable en Europa, o el COVID y la guerra en Ucrania por diferentes razones socioeconómicas, psicológicas y de diferente tipo. Ahora, normalización quiere decir que también la extrema derecha, como sabemos, ha llegado al gobierno. La primera vez que tras 1945 la extrema derecha llegó en Europa occidental, bueno, en toda Europa, al gobierno fue en 1994 en Italia, de la mano de Berlusconi, con la Liga Norte y el entonces Movimiento Social Italiano. Luego, a principios de 2000, encontramos Austria, donde los populares compartieron gobierno por primera vez con el Partido de la Libertad de Jörg Haider. Ahora bien, parecían, digamos, excepciones a la regla que despertaron también reacciones, inclusive en las instituciones europeas notables. A Austria se le impusieron sanciones desde Bruselas tras la formación del gobierno en el año 2000. Hoy en día esto ya no pasa y la extrema derecha, con esos porcentajes de voto, ha conseguido llegar en más ocasiones al gobierno de diferentes países. Sobre los 27 miembros de la Unión Europea, hoy en día 8 gobiernos cuentan con la extrema derecha. En algunos es primera fuerza, como Hungría, Italia y los Países Bajos. En otros es el junior partner de gobiernos de coalición, donde pero evidentemente tiene un impacto en las políticas que se aprueban. En ámbito local, aún más, y esto también lo sabemos en el contexto español, la extrema derecha ha llegado al gobierno en varias comunidades autónomas o regiones, según qué país hablemos, o municipios, en solitario o en alianza en general con la derecha mainstream. Ahora, esto también es un punto importante porque la pregunta que muchos nos podemos hacer es, muy bien, ¿cuál es el objetivo una vez llega al gobierno de la extrema derecha? ¿Es sencillamente hacer políticas un poco más conservadoras o es cambiar el sistema? Aquí evidentemente tenemos todavía puntos de interrogación, pero cada mes más me parece evidente que sí que hay un modelo que las extremas derechas están siguiendo y es el modelo autocrático electoral que se ha impuesto desde 2010 en Hungría, no lo olvidemos, país miembro de la Unión Europea
y de la OTAN. Hungría hoy en día, como podéis ver en esa fotografía, que es cuando se presentó una resolución en el Parlamento Europeo, septiembre de 2022, votada a gran mayoría, esa resolución se basaba en estudios académicos donde se decía Hungría ya no es una democracia plena, sino un régimen híbrido de autocracia electoral. Algo similar pasó entre 2015 y 2023, aunque el proceso no se completó en Polonia, cuando la extrema derecha gobernó de la mano del partido de Kaczynski, el PiS. Pero en Italia, donde Meloni se considera, desde que ha llegado al gobierno en los últimos 3 años, una líder moderada, realmente si escarbamos un poco más allá de su retórica y de la manera en que se presenta a nivel internacional, Meloni está siguiendo a grandes rasgos el mismo camino, ¿no? Podemos hablar de una vía italiana al urbanismo, algo que en las fronteras de la Unión Europea ha pasado también en Israel, en el marco, por cierto, del genocidio de la población palestina, con el gobierno de Netanyahu, ¿no? Que lleva muchos años también al frente del gobierno en Tel Aviv. ¿Qué es el modelo autocrático electoral? Es el mantenimiento de una parvencia de democracia, se celebran elecciones, existen partidos de la oposición y entonces en esto es distinto a un régimen totalitario, ¿no? Como los del siglo pasado, pero la rule of law, el Estado de Derecho, la separación de poderes brilla por su ausencia porque el Ejecutivo controla el legislativo y el judicial. El pluralismo informativo, otro pilar clave de un modelo democrático liberal y pluralista, también brilla por su ausencia porque el gobierno controla la mayoría de los medios y evidentemente hay un recorte notable de derechos, ¿no? Que tienen que tocan diferentes ámbitos, desde la criminalización de las protestas con una legislación ley y orden, law and order, el ataque y el acoso a activistas, defensores de los derechos humanos, minorías, sindicalistas, periodistas e intelectuales, a menudo censurados, algo que, por ejemplo, está pasando en la televisión pública de Italia, en el caso de Meloni, sin ir más lejos, legislaciones más restrictivas en ámbitos de igualdad de género, en el intento de prohibir el aborto, la defensa de la familia natural o relacionado con el colectivo LGTBIQ+, y la deportación de migrantes con terminología de sabor neonazi, como el de reemigración, ¿no? El caso de Polonia con los municipios que se habían sumado entre 2015 y 2023 a las llamadas zonas libres de ideología LGTBI han sido un ejemplo sonado de todo eso. Brevemente, ¿cómo está impactando esto también en las instituciones europeas? No es solo que la extrema derecha tiene más peso en el Parlamento, que también con un crecimiento de votos y escaños, sino que a partir de 2019 y más claramente en 2022 y aún más en 2024, ha empezado a tener también, digamos, peso en órganos del mismo Parlamento. Hoy en día cuenta con 2 vicepresidencias de 14 de la Cámara de Estrasburgo y, atención, 3 presidencias sobre 20 de comisiones parlamentarias, que son, para hablar en plata, donde se corta el bacalao sobre posibles nuevas propuestas de ley, legislaciones, etcétera. Y son importantes, por ejemplo, como presupuesto, agricultura, además de la de peticiones. Todos estos cargos son de los conservadores y reformistas europeos, que han dejado de estar al otro lado de la línea roja, del cordón sanitario. El momento clave fue cuando la mujer que tenéis en la fotografía, que es la actual presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola del Partido Popular, fue elegida justamente con un pacto entre los populares y las diferentes formaciones de extrema derecha, ¿no? Entonces ahí se empezó a ver claramente esta colaboración. Pero atención, como sabéis, las instituciones europeas están, digamos, los 3 organismos claves son Comisión, Parlamento y el Consejo, digamos, en el Consejo están los representantes de los 27 países miembros, ¿no? Sus gobiernos o sus jefe de gobierno, jefe de Estado. Hoy en día, como decía, la extrema derecha cuenta con 8 gobiernos, digamos, donde controla el Ejecutivo o es miembro del Consejo de Ministros, en otro
lo apoya externamente, sus votos son clave, como es Suecia, y entonces vemos una correlación de fuerza cada vez más favorable a la extrema derecha, porque puede inclusive tener, digamos, la posibilidad de bloquear las propuestas que pasan en el Consejo Europeo, aunque se ha reducido, digamos, la regla de la unanimidad que era vigente hasta hace unos años en las decisiones del Consejo. Y por último, la Comisión Europea. La Comisión Europea, como quizás sabéis, cada país miembro tiene derecho a un comisario, entonces hay 27 comisarios. Evidentemente, hubo ya comisarios de extrema derecha, cuando, por ejemplo, ya en Hungría gobernaba Orbán o en Polonia el PiS, partido polaco de ultraderecha. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en este último caso? Que aunque von der Leyen haya sido elegida con una mayoría europeísta, ampliada inclusive a los verdes el año pasado, 2024, luego ha pactado con los conservadores y reformistas europeos y ha entregado una vicepresidencia ejecutiva, es decir, una comisaría de peso al comisario italiano, que veis en la foto, a Raffaele Fitto, que entonces, digamos, ha entrado los conservadores y reformistas de facto en la gobernanza de la Unión Europea. Cierro mi intervención con unas últimas consideraciones sobre posibles escenarios de futuro. Evidentemente, es imposible, ¿no? Imaginar qué podrá pasar. El futuro, por definición, no está escrito. Y eso también dependerá mucho de todas nosotras y todos nosotros como ciudadanos y como sociedad. Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta una serie de elementos. Luego, dentro de unos minutos, Eileen nos hablará de los Estados Unidos con la segunda presidencia de Trump, y eso evidentemente es una de las incógnitas clave relacionado también con la extrema derecha a nivel mundial, a nivel europeo más en concreto, y también el futuro mismo de la Unión Europea. Es decir, el factor Trump que estamos viendo entre la cuestión de los aranceles, entre otras cosas, o la posición sobre la guerra de Ucrania o sobre el escenario medio oriental, que está teniendo un impacto desde luego notable, o sobre la cuestión, digamos, de la OTAN como alianza militar entre países europeos y Norteamérica. Entonces, ¿qué impacto tendrá el factor Trump? Es una gran incógnita, y vemos cómo, digamos, está de todos modos mi percepción, digamos, ultraderechizando cada vez más no solo los debates en el escenario europeo, aunque es cierto que ha habido una reacción y puede haber una reacción fuerte a lo que está pasando en Estados Unidos y las decisiones del presidente norteamericano, pero también, digamos, hay un impacto sobre la postura misma de la Unión Europea, ¿no? Ayer von der Leyen, que había saludado a Trump, esta foto es de los funerales de Bergoglio en Roma hace unas semanas. Ayer, a través de Giorgia Meloni, se reunió justamente en Roma con el vicepresidente norteamericano J.D. Vance, alabando el encuentro y la voluntad, digamos, de dialogar con la administración Trump. Asimismo, una cuestión clave, y voy ya cerrando, es la postura del Partido Popular Europeo, que es uno de los pilares del proyecto europeo. La derecha democrática se está normalizando cada vez más lo antidemocrático. Seguirá el PPE, ¿no? Estas alianzas con las formaciones de extrema derecha. La llamada mayoría Venezuela, a partir de una votación en octubre de 2024 para entregar el premio Sájarov a la oposición venezolana, que ha sido una mayoría formada por los populares y todas las formaciones de extrema derecha. Entonces, rompiendo, ¿no?, los cordones sanitarios, la voluntad de mantener aislada a la extrema derecha de las decisiones importantes. Y por último, tener en cuenta el próximo apuntamiento electoral, que es el 2027, importante, fundamental, me refiero a la Unión Europea, a las elecciones presidenciales francesas, y hasta qué punto con la presidencia Trump las divergencias de las cuales hablaba seguirán. Hoy en día en geopolítica se puede ser trumpista y filoputiniano, justamente por la nueva posición del mandatario estadounidense. Esto conllevará también que las divergencias y los diferentes partidos en ámbito europeo de la extrema derecha puedan llegar en el futuro próximo a una unificación. Esta es una de las incógnitas que tenemos y veremos lo que pasará. Gracias, y cualquier pregunta aquí me tenéis.
Doncs moltíssimes gràcies, Steven, per aquesta magnífica exposició, molt interessant. Ens agradaria poder acabar les 2 hores parlant només de la Unió Europea, però tenim una segona ponència. Ara deixem pas a les consultes que vulgueu fer. Ja hi ha alguna consulta, però us animem a que sigueu participatives i participatius en consultes adreçades al nostre formador o reflexions com les que hi ha en l'apartat, sisplau, del Q&A i no en el xat. Steven, ¿ya hay alguna consulta, reflexión? No sé si quieres ir dando respuesta. Sí, una persona pregunta sobre, o hace una reflexión sobre el ascenso de la extrema derecha que puede estar vinculada a la percepción de fracaso de las políticas de izquierda, sobre todo cuando no han ¿no? dado respuestas a expectativas en materia de desigualdad, ocupación o justicia social. Y esto ha generado, se comenta, ¿no? una desafección en sectores tradicionalmente vinculados a la izquierda, como la clase obrera, que pueden percibirse, ¿no? desatendidos o culturalmente desconectados, ¿no? Y luego se apunta también que la gestión de la inmigración también se ha convertido en un elemento clave, explotado por la derecha radical para articular discursos de miedo y competencia para recursos. En todo caso, este fenómeno es multifactorial e incluye el malestar identitario, la globalización y el uso estratégico de la desinformación. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? con esta reflexión. Que tiene en cuenta una diferencia. Yo creo que la incapacidad, ¿no? Hasta un cierto punto de las democracias liberales, que gobierne la izquierda o el centro izquierda o partidos también liberales progresistas, ha mostrado, digamos, la incapacidad de efectivamente ofrecer respuestas a determinadas expectativas por parte de la población. Yo creo que esto es una cuestión clave, es uno de los retos que además las instituciones democráticas liberales tienen por delante. Y desde luego el tema de la inmigración es una cuestión que ha copado gran parte, como sabemos, de la agenda mediática. Aquí también es un tema, yo creo, delicado, ¿no? Mi percepción es que evidentemente se tiene que tener una política sobre la inmigración, tiene que ser gestionada. Ahora, también es cierto que la capacidad justamente para marcar la agenda mediática de la extrema derecha ha puesto la inmigración en un puesto tan importante, digamos, mucho más importante de lo que representa en el conjunto de cuestiones, ¿no? De ítems, como se diría en inglés, que las administraciones públicas tienen que gestionar, ¿no? Y entonces, digamos, se ha convertido en algunos países directamente en una paranoia. Hay otra reflexión, pregunta, que es ¿hasta qué punto se están formando alianzas entre la izquierda a nivel europeo para combatir a la extrema derecha, tanto a nivel de realpolitik como a nivel de movimientos sociales? Bueno, hay diferentes proyectos. Bueno, por un lado, también la izquierda está organizada, como sabemos, ¿no? en partidos de ámbito comunitario, ¿no? Los socialdemócratas por un lado, la izquierda o los verdes, aunque los verdes pueden tener posiciones en algunos casos más centristas en algunos partidos verdes que son miembros de los verdes europeos. Por otro lado, hay fundaciones o, digamos, grupos de estudio, ¿no? Y también movimientos sociales y los sindicatos, no perdamos de vista, que intentan colaborar a nivel europeo. Yo creo que ha habido pasos en adelante en ese sentido y sobre todo hay una notable preocupación para el avance de la extrema derecha y eso es uno de los temas de discusión a menudo. Creo de todos modos que hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? En ámbito sindical, por ejemplo, hay grandes diferencias entre las culturas sindicales de algunos países, sobre todo del sur de Europa y otros del norte, y no hablemos los del este. Y entonces eso complica mucho, por ejemplo, alianzas que puedan tener una fuerza, un impacto a nivel, por ejemplo, de instituciones europeas o a nivel comunitario en general. Y a nivel de partidos, no cabe duda de que la izquierda, digamos, ha vivido en muchos países un notable retroceso. Tanto la izquierda, digamos, socialdemócrata como la que está a la izquierda de la socialdemocracia. Hay matices, eso es cierto, pero el ciclo que se había abierto hasta un cierto punto en algunos países de Europa, en el centro-sur sobre todo, con la reacción a la crisis económica, las políticas austeritarias hace un poco más de una década, en buena medida se ha cerrado. Los resultados también en España o en Portugal ayer, donde el bloco de izquierda
y el Partido Comunista han casi desaparecido con representación parlamentaria, o el caso de Grecia, por otro lado, donde Syriza había, ¿no?, abierto en parte ese ciclo, nos lo muestran bastante claramente. Vale, hay otra persona que pregunta una reflexión sobre las redes sociales y el impacto en los jóvenes. ¿Por qué la izquierda, se pregunta, no es tan efectiva como la derecha a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos salvar a los jóvenes de esta demagogia? La educación es una respuesta. Ahora, por un lado, como adelantaba antes, es que la extrema derecha ha entendido mucho mejor las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías. Y eso es indudable, y ha habido también es decir, se han financiado estrategias, estudios, campañas con mucho más dinero por parte de la extrema derecha a través de las redes sociales. Por el otro, hay una cuestión de cómo funcionan las redes sociales. Este es el gran problema. Yo creo que la cuestión clave aquí sería la necesidad de democratizar el espacio digital, que no puede quedarse en manos de unos Robert Barons del siglo XXI, como los Elon Musk o los Mark Zuckerberg, por más que estén o no, me refiero en el gobierno actualmente de Trump, y que hagan y deshagan a su antojo con total opacidad de cómo funciona. Los algoritmos, como sabemos, son la receta de la Coca-Cola, es decir, no hay una transparencia en cómo funcionan. Y por lo que sabemos, los algoritmos prediligen, digamos, y viralizan más contenido que se refiere a emociones fuertes, como puede ser el odio o el miedo. Y entonces está claro que, digamos, las redes sociales facilitan la difusión de ese tipo de discursos que conectan muy bien con lo que es el discurso, ¿no? Y los temas clave que juega la extrema derecha. Entonces, es muy difícil jugar, digamos, con estas cartas marcadas. Ahora bien, eso no significa que no se pueda hacer nada. La educación, desde luego, es fundamental, pero yo creo que la otra cuestión clave es la capacidad, a partir también de los jóvenes, de reconstruir las redes comunitarias en nuestras sociedades, porque en una sociedad más atomizada, más deshilachada, donde las nuevas generaciones, pero no solo las nuevas generaciones, pasan la mayoría del tiempo delante de pantallas, ¿no? Es una sociedad donde va a ser mucho más difícil conseguir, digamos, responder a los retos que tenemos y también, digamos, mostrar que justamente el trabajar conjuntamente, el pensar colectivamente puede ser una respuesta al mismo reto que representa la extrema derecha. Hay otra pregunta sobre la postura de los partidos de extrema derecha sobre la guerra de Ucrania, el conflicto Israel-Gaza, si tienen un posicionamiento similar o hay voces disidentes. Sobre la guerra de Ucrania tienen claramente posiciones distintas y atañen un poco a esa divergencia a la cual hacía mención sobre atlantistas, ¿no? Partidos pro-OTAN más vinculados a Estados Unidos, aunque no gobierne Trump o los republicanos, y partidos más filoputinianos, ¿no? Entonces, ha habido formaciones de extrema derecha muy en favor de apoyar a Ucrania, como el caso de los polacos de Ley y Justicia o las extremas derechas de los países bálticos o la misma Meloni, y otros, en cambio, muy en contra, como es el caso de Le Pen, Orbán o la extrema derecha alemana. Sobre el caso de Israel-Gaza, en cambio, la extrema derecha de la cual estamos hablando, con representación parlamentaria, es absolutamente pro-israelí. No hay matices en la práctica. Y esto porque Israel es visto como una especie de centinela de Occidente en el mundo medio oriental frente al gran peligro que es el islamismo, ¿no? Según la extrema derecha. Y entonces hay un apoyo absolutamente clave de la extrema derecha a Netanyahu. Hay muchas preguntas, no me dará tiempo a responderlas todas, pero hay otra pregunta que atañe sobre si esto puede ser, entiendo, el fin de un ciclo, ¿no? Se dice históricamente todo tiene su ciclo y ahora puede estar en evidencia el fin de ciclo de la izquierda, liberalismo, socialismo. Bueno, yo creo que evidentemente en la historia hay ciclos políticos o económicos, pero yo soy muy crítico con las visiones, digamos, de una historia cíclica más a largo plazo que tienen casi algo más de religioso, y no quiero decir que esa es la
pregunta, ¿no? La postura de la persona que ha preguntado. Desde luego, yo creo que las democracias, el modelo democrático liberal y pluralista está viviendo un momento de absoluta crisis y con un riesgo no solo de declive, sino de desaparición a medio y largo plazo, si no hay una capacidad de responder a la amenaza que están representando la extrema derecha y los modelos autocráticos liberales. Ahora bien, creo que la izquierda nunca desaparecerá de la historia. ¿A qué me refiero? Que el eje izquierda-derecha sigue marcando, ¿no? El posicionamiento de los partidos políticos, más allá del nombre que puedan tener un partido o el otro. Entonces, por más que se juegue mucho con retóricas populistas de ni de izquierda ni de derecha, de querer presentarse como algo que no sigue el clivaje tradicional, la izquierda y la derecha, desde mi punto de vista, siempre existirán. Otra cosa es que tengan fuerza. Ahora, el reto, ¿no? Más allá de ser o no un fin de ciclo, el reto es enorme para el modelo liberal, para la izquierda y para el socialismo. Hay una pregunta sobre los cordones sanitarios, ¿no? Y se dice, la democracia atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Si esto es así, ¿hasta qué punto es una actitud legítima en democracia los cordones sanitarios sobre parte de esa ciudadanía? ¿No se debería actuar antes desde la educación y responsabilidad? Desde luego, a la segunda pregunta, ¿no? Desde la educación y responsabilidad y evitar. Pero ahora el problema está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Es la extrema derecha juega mucho con el tema de la democracia es la soberanía del pueblo y no cabe duda de ello, pero también la soberanía del pueblo pasa a través del modelo democrático, digamos, representativos. Y entonces los elegidos en el Parlamento tienen el derecho de decidir con quién aliarse y qué tipo de gobierno formar y a quién permitir, ¿no? Según las alianzas que se forman con una mayoría parlamentaria, en la Cámara Legislativa y las instituciones. Entonces, y por otro lado, hay una reflexión que hacer. Si una fuerza política tiene un proyecto antidemocrático, ¿qué hacemos? ¿La dejamos entrar en las instituciones democráticas, me refiero en el gobierno, o las fuerzas democráticas y las instituciones democráticas tienen, en el respeto, evidentemente, de las reglas del juego de una democracia liberal pluralista, tienen el derecho a defenderse, a defender la misma democracia? Yo creo que el cordón sanitario es eso. Ahora bien, el cordón sanitario no es ninguna solución al auge de la extrema derecha. Es un paliativo en una situación en que la extrema derecha ya, en algunos casos, se ha llegado en posiciones de poder, ¿no? Creo que me quedan un par de minutos. ¿Es así, Hanna? ¿Es correcto? Ahora, sí, sí, es correcto, un par de minutos. Bueno, no, unos 5 minutos Vale, largos, o sea que hay vale. Entonces varias intentaré cositas. contestar a un par de preguntas más. Um, Otra persona hace una reflexión sobre lo que comentábamos de las redes sociales, ¿no? Tengo un hijo de 15 años y revisando sus redes sociales, sobre todo TikTok, es alucinante la propaganda de Vox en España y la difusión de mensajes de odio. Ah, y apunta que es peligrosísimo que estos mensajes lleguen a adolescentes, fomentando el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia. Los padres en casa podemos educar en principios de igualdad, no discriminación, respeto, pero reciben mensajes constantes con valores contrarios. Sí, desde luego, ese proyecto europeo que mencionaba Hanna, del cual soy coordinador local, es un proyecto amplio, Horizon Europe. Estamos trabajando justamente sobre la circulación de narrativas extremistas en redes sociales y no solo, ¿no? Y posibles respuestas. Y evidentemente ese es un problema enorme. Y por eso remacho que la cuestión clave es la democratización de las redes sociales, la democratización del espacio digital, del mismo Internet. Entonces, no se trata solo de la moderación, ¿no? Que también, que está cada vez más desapareciendo, y de un control, digamos, en el sentido de moderación de las redes sociales, de los discursos, de las conversaciones que hay ahí y de los mensajes que hay ahí, sino yo creo que un verdadero control democrático, es decir, un control público de redes, plataformas que están ofreciendo un servicio público y que están en manos privadas de grandes empresarios que controlan a nivel global
estas redes haciendo y deshaciendo a su antojo. Entonces, claro está, ese es un elemento absolutamente clave para la normalización de estas ideas. Otra persona hace una reflexión sobre que es necesario explicar más claramente el porqué del ascenso de las políticas de ultraderecha, sobre todo a los institutos. La no gestión de la política de migraciones, el aumento, estoy leyendo la reflexión, de las desigualdades y la falta de recursos que hacen que la gente luche por los recursos sociales que hay a disposición. Estoy de acuerdo en democratizar las redes sociales y pregunta si he estudiado el caso de la extrema derecha catalana. No en profundidad. Ahora bien, yo creo que es evidente con el ascenso de Alianza Catalana, ¿no? Aunque todavía relativo, que Cataluña, digamos, no está en la luna, ¿no? Para utilizar una expresión coloquial, es decir, está en el corazón de Europa y como han surgido extrema derecha en todos los países, era muy previsible que tarde o temprano se formase una formación de extrema derecha también en Cataluña. Además de Vox, evidentemente, que tiene presencia en Cataluña como en el resto de España, pero una fuerza política, digamos, de extrema derecha independentista. Así que a mí no me ha extrañado cuando hemos tenido el avance municipal relativo, ¿no? En Ripoll, etcétera, de Alianza Catalana, y en buena medida tiene características muy similares. Luego tiene matices, evidentemente, con una peculiaridad en Cataluña que se da en muy pocos otros lugares, que hay dos extremas derechas. Esa hay en muchos países, extremas derechas que compiten entre ellos. Por ejemplo, en Francia, Le Pen y Zemmour, en Italia, Salvini y Meloni, etcétera, etcétera. Pero en Cataluña con posturas tan divergentes, Vox y Alianza Catalana, sobre la cuestión nacional, ¿no? Y esa es una peculiaridad, desde luego. Se pregunta también con qué herramientas desde los municipios podemos combatir la extrema derecha, cuáles alianzas, líneas y acciones pueden ser útiles. Por ejemplo, se dice la promoción y la defensa de los derechos humanos podría ser una línea, pero a nivel internacional y entre los estados creo que no están a la altura con medidas contundentes y reales hacia la vulneración flagrante de derechos humanos en todo el mundo. El genocidio del pueblo palestino es un caso evidente. Desde luego, comparto esta última reflexión. Brevemente, porque me queda un minuto. ¿Cuáles son las herramientas? Claro está que no hay, aquí yo creo que lo que es importante entender es que no hay una varita mágica. Es decir, siempre se tiene que entender cuál es la posibilidad de enfrentarse a la extrema derecha a partir del contexto en que se actúa. Entonces, la fórmula que vale para un municipio no de por sí puede funcionar en otro municipio. Depende cuál es el contexto político y el contexto social. Ahora bien, yo creo que y os he explicado muy brevemente antes cuáles son, según los estudios, las razones que explican el avance electoral de la extrema derecha. Es importante analizar cuáles son las causas para entender cuáles pueden ser las respuestas. Y entonces, desde luego que una línea de defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, es un punto, yo creo, no negociable. Es decir, los que defienden la democracia y los que queremos formar parte de una sociedad democrática tenemos que defender los derechos humanos. Ahora bien, ¿es esto suficiente para frenar a la extrema derecha? No creo. Creo que se tiene que actuar tanto en reducir las desigualdades, así como en un trabajo educativo para mostrar la heterogeneidad de nuestras sociedades y que la diversidad es positiva, ¿no? Al contrario de la homogeneidad identitaria y nativista, para simplificar mucho porque es un tema complejo. Y por otro lado, yo creo clave lo de reconstruir los lazos comunitarios desde abajo, y aquí en los municipios es fundamental, a partir de los barrios, de las familias, para que la gente no se sienta sola y no viva en una sociedad cada vez más deshilachada, ¿no? Y con eso también entonces reconstruir la confianza entre ciudadanía e instituciones. Los cuerpos intermedios en esto también son fundamentales. Tenemos que participar en la vida política. Entonces, desde los municipios y desde cada uno de nosotros, nuestro granito de arena y acierro, tenemos que intentar hacer algo justamente para reconstruir esta sociedad en sus cuerpos intermedios y en sus lazos también a nivel de familias, barrios, amigos y conocidos, para así decirlo. Moltíssimes gràcies, Steven. Moltíssimes gràcies per insistir en A aquesta vosaltres.
aquesta magnífica exposició i també gràcies per respectar molt els tempos i deixar també que la gent pugui participar. Gràcies a totes i a tots per les consultes i reflexions que heu fet. Han quedat consultes per respondre, però ens les podreu adreçar al nostre correu, que ara tornarem a posar en el xat d'aquesta sessió. Ara ja donem part a la segona part, que està molt vinculada, com deia el formador, l'Steven, als Estats Units d'Amèrica i tota la influència que pot fer la Unió Europea. Donem pas a la nostra formadora experta en Estats Units d'Amèrica, l'Eileen Troach. L'Eileen és periodista mexicà-estatunidenca. És professora del Màster de Periodisme Literari de la Universitat Autònoma de Barcelona i és consultora en narratives de migració per l'Oficina de Drets Humans de Nacions Unides de Centroamèrica. Benvinguda, Eileen, i gràcies per estar avui amb nosaltres. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Haré también un cambio a castellano porque aún no domino el catalán. Tengo 3 años viviendo muy felizmente en Barcelona y estoy muy contenta de compartir hoy con ustedes. Agradezco mucho también lo amplio y detallado al mismo tiempo que ha sido la participación de Steven, porque creo que esto deja algunas bases sobre las cuales podremos ir avanzando en esta conversación. Elegí esta fotografía como la primera diapositiva de la presentación y les quiero contar un poco qué hay en esta fotografía. Esta es una fotografía que tomé en la ciudad de Montgomery, que es la capital del estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, en 2012. Y esta chica que están viendo ustedes ahí es una chica que junto con los otros jóvenes que se ven atrás, muy jovencitos todos, pertenece a este grupo que en Estados Unidos se conoce como Dreamers, que son jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, es decir, llevados por sus padres de manera indocumentada, niños que llegaron, el caso de esta chica llegó a los 5 años de edad de Guatemala y que han pasado ahí toda su vida. Estos son jóvenes que ahora tienen 20, 30 años de edad y no tienen la posibilidad de regularizar su estatus. Entonces, este evento que ven ustedes es una acción de resistencia civil que hicieron en esta ciudad, en Montgomery. Bloquearon esta calle y la fotografía está tomada cuando está llegando la policía a arrestar a estos jóvenes y a detenerlos. Esta chica en este momento tenía 19 años, chicos muy jóvenes que sin tener documentos, es decir, con la posibilidad de ser arrestados y por tanto ser deportados porque no tienen documentos, decidieron tomar un poco en sus manos su movimiento de resistencia y de reclamar un estatus migratorio legal y hacer este tipo de acciones. Estoy hablando de 2012 y me gustaría que guardaran esta imagen un poco en la parte de atrás de su disco duro en este momento. Vamos a avanzar en la sesión, pero volveré al significado de esta imagen y de algunas otras porque creo que es pertinente en este momento hablar de ello. Lo primero que quisiera abordar es que sabemos que en la narrativa oficial, digamos formal, de Estados Unidos, que siempre escuchamos cuando se habla de Estados Unidos, es que Estados Unidos es un país diverso, que es un país de inmigrantes. Este es un tópico que escuchamos constantemente en las películas de Hollywood, cuando hablan los políticos, ¿no? Sobre todo los de izquierda, esto es un país de inmigrantes, se construyó sobre los inmigrantes. Hay una narrativa que tiene un poco de juego con esto. La idea de lo que en Estados Unidos se conoce como el melting pot, ¿no? Este como crisol de razas sería, digamos, la traducción o la explicación de esta figura, como este espacio donde ponemos muchos ingredientes y hacemos una mezcla y como resultado tenemos una nación que es fuerte, que tiene una riqueza y este es el mito fundacional y la identidad nacional de Estados Unidos. Esta narrativa se basa en esto, en este crisol de razas que explicaría cómo es que gente que ha venido de distintos orígenes en distintos momentos se mezcla y se integra en una sola sociedad, ¿no? Esta identidad estadounidense, orgullo nacional que se siente de haber podido construir algo que es muy fuerte con base en gente que ha venido de diversos orígenes, que es, por otra parte,
relativamente cierto, ¿no? Sabemos que hubo un proceso de migración hacia Estados Unidos durante la colonia inglesa y que después se han ido sumando en distintos momentos distintos grupos demográficos. Em, lo otro es que cuando hablamos de estos distintos grupos demográficos, hay esta idea de que hay una gran diversidad, ¿no? Es una, cuando se habla, ¿no?, de inmigración o cuando se habla de cómo hay grupos que han sido capaces de convivir hasta hace poco, sin mayores contratiempos, aparentemente en una narrativa, repito, que es como fundacional y una identidad nacional, se habla de cómo la diversidad se ha convertido en un activo para el país, ¿no? Em, yo lo que quiero apuntar aquí es que esta es una narrativa que ha funcionado muy bien para vender una idea de país y que a veces desde fuera parece que es como un monolito, ¿no? Estados Unidos, más de 300 millones de personas, un territorio muy, muy amplio, pensado como un ente monolítico que tiene homogéneo, que tiene características similares en todos lados. Entonces, yo querría primero analizar un poco y posiblemente desmontar un poco de esta mitología para que podamos entender después cómo es que en un país como este se empieza a dar un proceso de polarización ideológica y política. Entonces, lo primero, la gran mayoría de la población de Estados Unidos sigue siendo blanca. Hay otros grupos raciales que crecen, hay otros grupos étnicos que crecen, pero desde siempre Estados Unidos es un país con una población blanca. Entonces, tengo aquí compartido con ustedes una gráfica. Creo que es importante aquí recordar que en Estados Unidos y en muchos otros países, cuando hacemos los análisis demográficos, hay una categoría que tiene que ver con la raza, de comillas, ¿no? Con los aspectos raciales. En el caso de Estados Unidos, básicamente son 4, ¿no? Que es blanco, Black or African American, es decir, negro, asiático y indígena americano, nativo americano. Estos son los 4 grupos raciales, digamos. Lo que tiene que ver con el aspecto latino o hispano tiene que ver con grupos étnicos. Y hay una diferencia, ¿no? Las características, digamos, de que hacen que alguien se categorice con la raza, básicamente tiene que ver con color de piel y con origen. Cuando hablamos de grupos étnicos, estamos hablando de un aspecto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay una serie de capas que a veces pueden resultar un poco confusas porque obviamente hay personas latinas que son blancas, ¿no? Hay personas que son de Argentina o personas que son de España, que son personas latinas también, que son blancas y que pueden estar viviendo en Estados Unidos. Hay personas latinas o europeas que son negras y también hay personas que son estadounidenses, pero que son negras o son asiáticas o son de origen indígena. Entonces, bueno, hay una serie de valores ahí, pero cuando estamos hablando específicamente de población blanca, estamos hablando de población blanca y en este caso no hispana, ¿no? Es decir, blancos anglosajones. Y como pueden ver ahí en la gráfica que tenemos, tengo una gráfica que compara números del 2012 y esta gráfica, estos números están en la columna más oscura y luego tengo números de cuál es la proyección que se está haciendo hacia el 2060. Y ustedes pueden ver que en un periodo de 50 años, que es un periodo más o menos interesante para analizar, no hay una enorme disminución, digamos, de lo que es la población blanca en general, del 78% pasa al 69%. Pueden ver que todos los otros grupos, blancos, asiáticos, indígenas americanos, los grupos de 2 o más razas, son minoritarios y se mantienen más o menos en los mismos números, pero donde sí hay un crecimiento es en la población que es hispana, y hay un decrecimiento en la población que es blanca no hispana. Es decir, la traducción de esta gráfica es básicamente que habrá un crecimiento de población hispana, latina, en Estados Unidos. Y este es el cambio demográfico más relevante que veremos en Estados Unidos, como decía, en los próximos años.
Explico esto para entender un poco cuando estamos hablando de una amenaza, digamos, a la identidad o a la estabilidad en Estados Unidos, cuál es la lectura que se hace. Si sabemos cuál va a ser el rostro, digamos, del cambio demográfico en el futuro, podemos poner también un rostro a cuál es el fenómeno que desde algunos sectores creemos que no debemos permitir que ocurra. Iré a esto más adelante. Pero antes de avanzar ahí, creo que es importante también señalar que esta diversidad o falta de diversidad no ocurre de la misma manera en todo Estados Unidos. Apunto a esto porque yo tengo 3 años viviendo en España y yo encuentro que en ocasiones desde Europa perdemos un poco la dimensión de lo que es Estados Unidos. Pensemos que en este mapa que les estoy mostrando, si yo tomo todo el territorio de España y lo pongo dentro del territorio de Texas, que es esa mancha oscura que está al sur del mapa, España cabe completamente dentro de Texas y todavía sobra un poco de territorio. Estados Unidos es un país muy, muy grande, con un territorio muy extenso y muy extendido. De tal manera que es muy difícil pensar que todos los estadounidenses tienen una misma forma de pensar, que han tenido las mismas influencias o que han vivido las mismas experiencias. Eh, en términos de diversidad, esta diversidad demográfica que al principio mencionaba y que he enseñado en la gráfica previa, lo que sí podemos identificar es que Estados Unidos no es un país monolítico. Lo que pueden ver en este mapa es que hay estados, están marcados de un color más oscuro, como California, que tiene un índice de diversidad de casi el 70%. Muy rápidamente, el índice de diversidad se mide de una manera muy interesante. Es cuál es la probabilidad de que si tú al azar tomas un par de personas en la calle, estas 2 personas pertenezcan a un grupo demográfico distinto, básicamente un grupo racial distinto. Así es como se mide el índice de diversidad. Bueno, esa probabilidad, si lo haces en California, es del 70%. Si lo haces en un estado como Maine, que está acá muy al norte, en la frontera con Canadá, es del 18%. Los estados en la frontera sur tienden a tener una mayor diversidad. Esto de manera natural. Sabemos que las migraciones siempre tienden a darse hacia los territorios que están contiguos. Y también podemos ver que en las costas hay una diversidad mayor también. Y esto se explica porque son las franjas más pobladas y además, en términos generales, son las que tienen más actividad económica diversa y también la actividad de las universidades y la actividad de investigación suele ubicarse en esa área. Entonces, creo que es importante que entendamos esto para también entender más adelante cómo este avance de la derecha o este avance de ciertas narrativas no se da de manera homogénea en todo el país. Si un día vemos en la televisión o en redes sociales una imagen de algo que está ocurriendo en Kansas o algo que está ocurriendo en Kentucky, lo que veamos ahí y lo que escuchemos ahí no es representativo de todo Estados Unidos, como no lo será tampoco lo que escuchemos o veamos de algo que ocurre en California o algo que ocurre en Nevada, ¿no? Hay como nodos muy específicos, ideológicos y políticos también. Eh, si como veíamos en el mapa anterior, hay una gran cantidad de diversidad, digamos, demográfica en el sur del país, y Estados Unidos es un país que en este momento impulsa una narrativa de que hay que proteger la identidad estadounidense de estas influencias que están viniendo de fuera. Quiere decir esto que Estados Unidos necesita, como dice Donald Trump, una big, beautiful wall en la frontera. Bueno, unas pistas. Lo primero es que el cambio demográfico no es un cambio radical, como vimos en la gráfica que mostré previamente, y no es un cambio que vaya a ocurrir en el corto plazo. Estos son cambios que se van dando con el tiempo, de manera paulatina. Sin embargo, el hecho de que sí hay una proyección sobre un giro en la composición demográfica que tiene, digamos que rostro, idioma y color de piel, es un elemento que ha sido usado por los grupos radicales, por los grupos de extrema derecha, en sus narrativas, en sus campañas, en la manera de articular discurso. Y ya mencionaba Steven anteriormente que
En este sentido, las derechas han sido mucho más exitosas al hacer uso de medios alternativos, de redes sociales, en su capacidad de poner un mensaje muy constante y muy frecuente en el ámbito público. Y esto quiere decir que cuando se presenta a la diversidad como una amenaza, lo que puedes hacer basado en esto es polarizar e ir impulsando las agendas políticas de estos grupos de derecha. Em, Sin embargo, creo que también aquí cabe mencionar que el país de inmigrantes no es el país con el mayor porcentaje de inmigrantes. Y esta es otra idea que a veces perdemos de vista. Cuando vemos las noticias, la necesidad de construir un muro, porque están viniendo estas hordas de personas migrantes a vivir acá, conviene que demos un vistazo a las cifras oficiales, ¿no? Las que tengo aquí son las de Naciones Unidas, que para hacer comparativas entre países suelen ser las más confiables. Y lo que encontramos es que en Estados Unidos el 15% de la población, el 15% de la población es población inmigrante. Inmigrante en su definición más básica, que es personas que viven en ese país que no nacieron en ese país. La definición más básica. Personas que viven en Estados Unidos que no nacieron en Estados Unidos es el 15%. Vamos a hacer una comparación con países como España, que actualmente tiene el 18%. 18% de quienes viven en España no nacieron en España. El caso de Alemania llega casi al 20%. El caso de Canadá está en el 22% y quisieran que fuera más. Y tenemos casos como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, que tienen porcentajes de arriba del 70%. Y yo suelo hacer observaciones aquí, ¿no? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de países como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar? ¿Cuál es el porcentaje de inmigración y cómo han manejado estos países su relación con la inmigración? No entraré en ese apartado porque tendríamos que entrar también ahí a cuestiones de qué tipo de régimen tienen, etcétera. Pero este es un vistazo general, ¿no? Porque a veces cuando vemos la información y cuando vemos los mensajes, parecería que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos y todo el mundo ha llegado ahí y esto es una cantidad de gente que viene de fuera, narrativa que por cierto también a veces se reproduce en Europa. Voy directamente al tema específico este de la frontera y las narrativas de odio. Si lo que estamos viendo es que hay un porcentaje de inmigrantes en un tiempo muy prolongado, a diferencia de los países europeos, lo que ha pasado en Estados Unidos es que Estados Unidos tiene muchas décadas de recibir inmigración, de incorporarla y de convertirla en un activo, ¿no? En un asset, como lo dicen ellos. ¿Por qué ahora tenemos esta particular atención en la frontera? ¿Y cómo es que este rol de la frontera, del muro, del que viene de otro lado, se ha convertido en un elemento de las narrativas de hoy? Bueno, lo primero es que estemos todos de acuerdo en que esta fórmula, que consiste en presentar al otro como una amenaza, es una fórmula que funciona, que ha funcionado desde hace mucho tiempo y que funciona no solamente en Estados Unidos. Lo estamos viendo en Europa, lo vemos también en América Latina, lo vemos en todos los países que se han convertido con el tiempo en países de tránsito de personas migrantes o en países de destino de personas migrantes. Vende presentar al otro como amenaza, presentar a las personas migrantes, a las personas refugiadas, a las personas desplazadas, no como individuos que tienen un nombre y una historia personal y tienen aportaciones que hacer al sitio a donde van dirigidos, sino como estas masas sin forma, sin rostro, que se mueven muy frecuentemente vinculadas con la ilegalidad, con el caos. Podemos ver qué palabras estamos viendo ahí: avalancha, caos, crisis. Y elegí estas portadas de medios para decir que esto no es una narrativa que corresponda exclusivamente a Estados Unidos, aunque ahora veremos lo que está ocurriendo en ese país, pero que creo que tenemos que estar conscientes de que cada vez que hablamos de un fenómeno de este tipo ocurriendo en uno de los países que se están moviendo hacia la derecha, tenemos que entender que esto no es un país, ni un gobierno, ni un partido político, que esto es un sistema y este sistema está funcionando, como muy bien nos lo explicó antes Steven, a nivel internacional. Es un sistema
que tiene una red internacional, que tiene una ideología que de alguna manera conecta nodos y que se está moviendo. Estas portadas son una muestra. Hay una narrativa para hablar con respecto al otro y yo no creo que los editores de estos medios se hayan hablado por teléfono entre sí para ponerse de acuerdo para ver qué palabras usaban, ¿no? Es una narrativa que está ahí porque vende y porque funciona. El miedo al otro justifica las posturas políticas y atención, que el miedo al otro justifica también el gasto público. La seguridad fronteriza se ha convertido más que en un elemento de protección para las personas que están dentro de los territorios, este territorio Estados Unidos o este territorio la Unión Europea, se ha convertido en un elemento performativo. Yo con esta valla, este muro, este despliegue de personas uniformadas, este despliegue de incluso armamento en algunas zonas, lo que te estoy demostrando a ti, ciudadano, es que yo te estoy protegiendo porque hay una amenaza que está allá y yo tengo que cumplir la función de protegerte. Y también se ha convertido en un negocio. En el caso de Estados Unidos, solamente en este año se destinarán casi 30,000 millones de dólares únicamente al rubro de seguridad en la frontera y el control de la inmigración. No entraré ahora en el caso de Europa, pero creo que todos hemos escuchado de Frontex y esta enorme, enorme empresa de control migratorio que se lleva una buena parte de los presupuestos de las naciones europeas para cumplir con esta función de seguridad. Es un presupuesto, no olvidemos, que se asigna a contratistas, que se asigna a concesionarios y, bueno, que constituye un buen negocio económico y que da réditos políticos. En el caso de Estados Unidos, cuando hablamos de que hay que cuidar la frontera, ¿qué frontera cuida? Porque Estados Unidos tiene 12,000 kilómetros de frontera. La frontera entre México y Estados Unidos mide 3,000 kilómetros. La frontera entre Canadá y Estados Unidos mide 9,000 kilómetros. Y además hay que considerar que las costas están consideradas también frontera y también necesitan un alto nivel de seguridad y protección. Pensemos la cantidad de recursos que necesitan para proteger la frontera si verdaderamente quisiéramos proteger todas las fronteras de Estados Unidos. La frontera más larga entre dos países en el mundo es la que existe entre Estados Unidos y Canadá, que mide 9,000 kilómetros. Y les estoy presentando aquí una fotografía que me hace mucha gracia. Esta es la forma en que está marcada en el norte de Estados Unidos la línea fronteriza en muchos de los puntos que hacen frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esta foto es graciosa porque, como pueden ver, hay una casa ahí en medio y siempre nos preguntamos qué pasa en esa casa, a dónde corresponde, cómo pasas de un país a otro, etc. Lo que podemos ver es que aquí no hay ni una Big Beautiful Wall, ni una reja, ni unos dispositivos electrónicos. La fotografía que les mostré es una fotografía de 2009. En 2012, con la llegada de Barack Obama, lo que sí se puso es una serie de pequeñas rejas como esta que están viendo en algunos de estos puntos, bueno, con gente que más o menos cuida. Pero si lo que vemos es que no hay un sofisticado mecanismo de cuidado y protección en esta frontera, ¿cómo es que tenemos la narrativa de que hay que cuidar la frontera? Bueno, claramente nos estamos refiriendo a la frontera sur de Estados Unidos. Y eso no se especifica. Siempre que se habla de la frontera, pensamos en la frontera sur, olvidando que hay una serie de muchos puntos más que podrían ofrecer cierta vulnerabilidad, hasta que de hecho la ofrecen a Estados Unidos. Que si hay una persona que desee cometer un acto terrorista o entrar ilegalmente al país, lo puede hacer por muchos puntos, pero la frontera con México constituye un elemento performativo que puede ser redituable a nivel económico para algunas empresas y a nivel político para algunos políticos. La frontera con México, solamente para dar un poco de contexto, es la más transitada del mundo, la frontera de México y Estados Unidos. Es una frontera que tiene 350 millones de cruces legales al año en ambos sentidos. La garita de San Isidro, que está en la costa del Pacífico, tiene 100,000 cruces legales todos los días. 100,000 cruces legales de ida y vuelta todos los días. Y esta garita está junto a esta parte del muro que ustedes pueden ver. El lado izquierdo en su pantalla es el lado mexicano, el lado derecho es Estados Unidos. Esta es la situación en la que estaba el muro
Hasta 2017, 2018 más o menos, hubo un reforzamiento de este muro, pero este muro se construyó originalmente en 2003, 2004 más o menos. Es decir, siempre ha habido un muro en ciertas zonas de la frontera. Y en estos números que les acabo de dar, el promedio de cruces ilegales diarios en toda la frontera entre México y Estados Unidos es de 1000 cruces. Es decir, hay 100,000 cruces legales diarios y hay 1000 cruces ilegales diarios en toda la frontera. Yo les pregunto a ustedes cuáles son los cruces de los cuales ustedes escuchan cuando escuchan hablar de la frontera entre México y Estados Unidos. La movilidad humana es inherente a la dinámica de cualquier frontera y sin embargo esta movilidad humana ha sido criminalizada y ha sido securitizada en los últimos 25 años. El gran giro a la derecha lo mencionaba antes Steven, pero en el caso de Estados Unidos es muy claro, son los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Es a partir de ese momento que se empiezan a construir ciertas premisas para la narrativa que tiene que ver con la migración y que tiene que ver con la alteridad, con cómo entendemos al otro, ¿no? El otro como amenaza. Lo primero, el primer giro es que el tema de inmigración deja de ser relativo a la mano de obra y se convierte en un tema de seguridad. Hasta antes de estos atentados, lo que tenía que ver con permisos y visas de trabajo, por ejemplo, para inmigrantes, estaba a cargo del Labor Department en Estados Unidos, del Departamento del Trabajo. Es decir, era una cuestión de mano de obra. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se crea el Departamento de Seguridad Interior, perdón, en Estados Unidos, y es ahora este Departamento de Seguridad el que te da una visa de trabajo si tú quieres ir a trabajar legalmente a Estados Unidos, y es el que coordina todo lo demás, tanto lo que tiene que ver con ingresos como lo que tiene que ver con seguridad y protección fronteriza. Crece esta narrativa de la que la amenaza viene de fuera. Los ciudadanos aceptamos la limitación del movimiento y esto es una narrativa que Europa compra inmediatamente y es a partir de entonces que empezamos a tener muchísima más seguridad en los aeropuertos, en los trenes. En el caso de Europa, además, en el caso de España, tenemos después los atentados de 2004 que hacen que esta narrativa tenga un campo fértil para crecer. Y hoy en día no nos cuestionamos nosotros como ciudadanos el hecho de que para entrar en un edificio o en una estación de tren o cruzar la puerta del aeropuerto, tengamos que pasar por unos marcos que nos van a emitir ciertos rayos cuyos efectos desconocemos, nuestro cuerpo tiene que pasar por ahí, que dejemos nuestras pertenencias en un sitio y que unos rayos X las revisarán y que si nosotros sonamos al cruzar por el marco, tenemos que permitir que nos toquen el control de nuestro cuerpo literalmente para asegurarnos de que no somos una amenaza y esto es por nuestra seguridad y nuestras pertenencias podrán ser revisadas y si algo no encaja en los estándares, podrán ser retiradas. Y todos hemos aceptado esto porque esto es por nuestra seguridad. ¿Cuál es el resultado de esta narrativa? Pues que en los últimos 20 años ha aumentado la xenofobia, ha aumentado el racismo, se exacerba el nacionalismo y los medios de comunicación, lejos de cuestionar, repiten estas narrativas. Y la migración sigue ocurriendo, la migración no se detiene, lo que sí ocurre es que se criminaliza, se penaliza y además se ilegaliza. Tiene que circular por espacios donde a veces es un poco ridículo pensarlo, pero ocurre. Esta fotografía, yo sé que puede parecer un meme, pero es una fotografía real que fue tomada en la frontera entre México y Estados Unidos. Y recuerdo a un político, Bill Richardson, que fue gobernador ahora olvidé el estado, de Nuevo México, que decía, si construyes un muro de 4 metros, alguien encontrará una escalera de 5. Esto es así, ¿no? Por mucho que haya una creación de leyes que endurecen las penalizaciones contra quienes circulan irregularmente, por mucho que se ofrezca que se hará o la construcción de un muro que proteja y que cuide, nada más como un dato que quiero mencionar aquí, la gran promesa de Trump durante su primera campaña electoral
fue que construiría un muro en los 2.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos que falta construir. 1.000 kilómetros ya están construidos y durante su gestión no construyó más de 200 kilómetros de muro. Pero sin embargo la narrativa estuvo ahí, volvió a utilizar esta narrativa en la segunda campaña electoral, pero la migración no se detiene. Las rutas son más peligrosas, dan pie a violaciones a los derechos humanos, hay una economía en torno al transporte ilegal de personas y eso lo sabemos muy bien también en el caso de Europa. Esta economía y estas rutas migratorias más peligrosas dejan muertos, dejan desaparecidos, pero la migración no se detiene. Lo que sí se logra es cambiar el foco de las narrativas. Un vistazo a esto lo podemos tener si echamos un ojo al aumento en los grupos de odio en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Bueno, desde más o menos el año 2000, el FBI, que es la agencia de inteligencia en Estados Unidos, hace un rastreo y hace un conteo de los grupos de odio que están activos en Estados Unidos. Grupos de odio que son estos grupos, para considerar grupos de odio activos, son aquellos que tienen, digamos, una actividad en el último año para ser contabilizados, es decir, que se reúnen y tienen alguna acción conjunta, y esto tiene que ver con acciones que atacan a otras personas directamente o enunciaciones, ¿no?, con discurso de odio o algún otro tipo de congregación o manifestación. En el año 2000, el conteo de esto lo hace una organización que se llama Southern Poverty Law Center. Más adelante verán el nombre y un QR por si quieren entrar a la página. Pero esta organización, con base en los datos que tiene el FBI, hace su propio monitoreo también desde el año 2000. Y en el año 2000, esta organización identificaba 559 grupos de odio activos en Estados Unidos y los categorizaba. Más de la mitad eran neonazis y eran Ku Klux Klan. Había 2 grupos que eran antiinmigrantes y había un grupo que era anti-LGBTQ. Estamos hablando del año 2000, ¿eh? No estamos hablando de Trump, no estamos hablando ni siquiera de que habían pasado los atentados, y desde entonces ya teníamos una actividad de grupos de odio. ¿Cómo estamos en 2023? Bueno, de 559 pasamos a 1430. El crecimiento más grande se da en los últimos 5 o 6 años, después del primer gobierno de Trump. Es muy claro. Esto no quiere decir que no existieran. Este conteo tiene que ver con la actividad de los grupos. Entonces, esto hace pensar que había grupos que posiblemente existían y que después de la llegada de Trump se recibe una especie de carta blanca para hacer manifestaciones de odio, para hacer discurso de odio, para realizar acciones de odio, sintiendo que habrá menos penalización, sintiendo que habrá menos sanción. Lo que es interesante, y quiero resaltar en este punto, no es solamente el crecimiento de estos grupos, sino cómo se empiezan a diversificar. Aquí lo que vemos es que hay, en este desglose muy general, 166 grupos nacionalistas blancos, pero crece el número de grupos anti-LGBTQ, aparecen los grupos antimusulmanes, atención, esto es después de los atentados del 9/11, ahora existen 18 grupos antiinmigrantes, pocos me parecen para lo importante que es este tema en la narrativa, pero ahí están. Y lo que sí creo que es muy novedoso, y yo no sé qué tanto lo hay en Europa, pero a mí es lo que más me llama la atención, que hay un aumento de los grupos que se definen a sí mismos antigobierno. Y hay una diversificación de categorías, ¿no? Son milicias, son antigubernamentales en general. Hay 6 grupos que están formados por sheriffs que deciden que no están de acuerdo con ciertas prácticas dentro del gobierno. Y este es el mapa que tenemos ahora. Lo que estamos viendo es que en los últimos años hubo una diversificación de las categorías del odio. Cada quien se ha estado poniendo etiquetas y estas etiquetas ya no van nada más contra un otro que es una amenaza para nuestra seguridad porque viene de otro país, ¿no? Sino que hay una serie de aristas, de cosas que vamos viendo, ¿no? Tienen que ver con religión, tienen que ver, hay 9 grupos de supremacía masculina en Estados Unidos activos en este momento. Activos quiere decir que han cometido algún acto específico por el cual puedan ser sancionados. Por supuesto, hay un catolicismo tradicional radical,
Ahí pueden ver la lista. No sé si ahora mismo en su pantalla pueden escanear el código, si no, con gusto lo comparto al equipo organizador para que se los comparta a su vez. Es muy interesante entrar a esta página, ver los mapas, comparar y ver un poco cómo ha avanzado. El último reporte lo que nos dice es esto, que ha aumentado el número de grupos anti-LGBT, que ha aumentado el grupo de personas que tienen un cargo público y que creen en teorías de la conspiración o en grupos teocráticos, y para mí este es el factor clave de cómo está girando Estados Unidos. Estados Unidos todavía, hasta la primera administración Trump, era un país en el que este sistema de pesos y contrapesos, check and balances, ¿no?, funcionaba muy bien. La gran mayoría de las iniciativas que Trump impulsó, estas cosas que firma y muestra, ¿no?, las órdenes ejecutivas, la gran mayoría que Trump impulsó durante su primer mandato fueron paradas por las Cortes sin mayores aspavientos. El Congreso le paró la mayor parte de las iniciativas más radicales que él estaba impulsando, porque hay un sistema que, bien o mal y a tropezones, pero más o menos funciona. A mí en lo personal, lo que me llama mucho la atención y donde yo pongo el ojo es que si quienes están electos en cargos públicos se están sumando a teorías de la conspiración y otro tipo de grupos, ahí es donde podemos ver un giro bastante más radical. Y bueno, hay desde luego, permeando todo esto, esta retórica conspirativa sobre la invasión migratoria. Sé que estoy sobre el tiempo, entonces voy a la parte final, que es un poco hablar de las estrategias de resistencia. Estamos empezando realmente el segundo mandato de Trump. 100 días es verdaderamente muy poco, pero sí quiero mencionar algunas cosas que creo que podrían empezar a verse en los próximos meses en Estados Unidos. Y quiero regresar a la fotografía que les mostré al principio, porque esas imágenes se siguen dando hoy en Estados Unidos y no las estamos viendo en los medios. Lo que estamos viendo en los medios de comunicación es a Trump firmando cosas, es la última cosa, la última gracia que dijo Trump para distraer la atención de las cosas que están ocurriendo. Pero estos pequeños actos de resistencia que siempre han existido en Estados Unidos están existiendo hoy todavía. Entonces hay 4 puntos que quiero mostrar. Lo primero es que, recordando que Estados Unidos no es homogéneo, hay grupos que están poniendo atención particular a comunidades vulnerables muy específicas. Por ejemplo, en el caso de Florida, lo que muestra esta gráfica es que hay casi un 30% de personas de origen hispano o latino. Hay grupos que están poniendo la atención específicamente ahí porque sabemos que ese va a ser el objetivo. A diferencia de, por ejemplo, Alabama, que es el sitio donde ocurrió la manifestación que les mostré al inicio, que el 30% es casi el 30% son personas afroamericanas, negras. Entonces, claro, no puedes tener la misma estrategia para todo el país. En cada sitio, sin que esto sea muy publicitado, se están aplicando estrategias muy específicas para las comunidades más vulnerables, dependiendo de las características de la región. Lo segundo es que hay una reorganización de bases, la manera en que ganó Trump y el discurso tan duro con el que llegó increíblemente tomó por sorpresa a algunas personas. Y es evidente que está habiendo esta reorganización, que tampoco es un hecho muy mediático, pero está ocurriendo. Están celebrándose las protestas que se llaman Hands Off, que empezaron en todo Estados Unidos el 5 de abril, que han congregado a millones de personas en las calles, en eventos más grandes, más pequeños, pero 1.400 ciudades de todo el país han tenido algún tipo de evento Hands Off. Nuevamente, lo van a ver poco en los medios de comunicación, pero está ocurriendo. Se prevé que habrá una reactivación de las protestas estudiantiles en las universidades una vez que pase el periodo de graduaciones que está ocurriendo justo ahora en mayo. Es decir, muchos jóvenes se han privado de manifestarse o han tratado de no manifestarse para no poner en riesgo su graduación, pero se prevé que en verano haya una reactivación de estas protestas y hay una serie de eventos locales con congresistas republicanos, porque recordemos que el Congreso va a elecciones en 2026. El Congreso se reelige cada 2 años. Y estos congresistas, cuando regresan a sus lugares de origen, a sus pueblos, a sus ciudades, con sus votantes,
miden el pulso de estos votantes. Donald Trump, a las 2 semanas de haber llegado a la presidencia, tenía un 49% de aprobación. Y un mes después, el nivel de aprobación había bajado al 43%. Esto puede pasar una factura a los congresistas que apoyen sin ninguna duda muy abiertamente la política de Trump. Hay alguna resistencia institucional, hay campañas en marcha, tal vez han visto la fotografía del senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Hay otros congresistas que de manera menos vistosa están movilizándose. Hay cortes federales deteniendo las iniciativas de Trump, todavía ahora. Casi 60% de las iniciativas que ha firmado Trump han sido frenadas por cortes federales. Y bueno, las campañas locales y el dinero que se pone en estas campañas están monitoreando la popularidad de Donald Trump. Es muy pronto para evaluar, como decía, lo que puede ocurrir en los próximos meses en Estados Unidos. Me parece que a nivel nacional el horizonte es a 2 años. Y quiero cerrar con esta otra fotografía. Esta la tomé en un evento de campaña de Donald Trump en California, en Orange County, donde todas las cámaras tomaron lo que estaba pasando adentro del estadio donde estaba Trump, pero había una gran manifestación de otras personas fuera del estadio con el mensaje que están viendo en la pantalla. Mi mensaje para cerrar, y porque creo que también nos merecemos a nosotros mismos un poco de esperanza, es que siempre que hay un tirón, ¿no? un jalón hacia un lado, hay un efecto también hacia el otro. Estados Unidos es un ejemplo muy claro de cómo funciona el péndulo en este caso, y hay una serie de estadounidenses que están resistiendo y que están sosteniendo a las comunidades vulnerables, y yo creo que desde fuera de Estados Unidos les debemos una mirada compasiva y una mirada justa, y reconocerles el trabajo que están haciendo. No sabemos si resultará o no, pero el trabajo ahí está. Y bueno, ha sido un poco acelerado, me pasé un poquito de tiempo, Jara, perdón, pero vamos con algunas preguntas si es que las tienen. Moltíssimes gràcies, Eileen, per aquesta exposició tan enriquidora, i també moltes gràcies per acabar, no, amb aquest brot d'esperança que parlàvem en la prèvia, perquè no siguem totalment derrotistes amb la situació actual. Mirem les consultes. Tenim aquí una primera reflexió-consulta. No sé si vols anar donant resposta. Sí, y es muy interesante esta consulta. ¿Hasta qué punto el trumpismo puede considerarse una expresión de la extrema derecha o es un fenómeno diferenciado dentro del conservadurismo estadounidense? Esta primera, está en 2 partes esta pregunta, pero esta primera me parece muy interesante porque ahora que escuchábamos a Steven con el caso de Europa, lo que veíamos es que en Europa empezaron a surgir algunas organizaciones, algunos partidos de extrema derecha que fueron llegando al poder. Se fueron abriendo espacio y ahora tenemos partidos de extrema derecha con representación institucional. El fenómeno en Estados Unidos es muy interesante porque no hay un partido formado abiertamente con una agenda de extrema derecha. Lo que estamos viendo es que hay un partido que ha estado en las instituciones por un largo tiempo, es un sistema muy bipartidista el de Estados Unidos, y en el caso del Partido Republicano, no es que un partido de extrema derecha haya llegado al poder, es que el poder ha sido cooptado, algunas partes del poder han sido cooptadas por la extrema derecha. Se dio un fenómeno a la inversa y esto es muy interesante. Sí me parece que la llegada de Trump a la presidencia, las narrativas que tiene Donald Trump, no son una causa, ¿no? Son una consecuencia. Sí son una consecuencia de un viraje hacia la derecha del conservadurismo estadounidense, no solamente en términos ideológicos o morales, también económicos, y son una consecuencia también de y esto me parece que lo podemos extender a muchos otros países y a muchas otras regiones, son una consecuencia también de un mal desempeño de las izquierdas y del progresismo, ¿no? En el caso particular de Estados Unidos, si hay alguien a quien se puede culpar de que Trump haya llegado a la presidencia, es al Partido Demócrata, no solamente por su pésima elección
de candidato en estas últimas elecciones, sino porque desde hace muchos años el Partido Demócrata se ha alejado de las bases, se ha alejado de escuchar a los trabajadores, con la excepción de Bernie Sanders, cuya plataforma, cuando aspiraba a ser el candidato presidencial del partido, fue muy popular porque justamente vehiculaba todas las inconformidades que tiene el país con respecto al Partido Demócrata y con respecto al sistema político en general. Yo creo que esto es una constante. La extrema derecha ha estado avanzando y construyendo sobre la inconformidad, sobre el agotamiento que hay en el sistema político democrático en muchos de nuestros países, que siguen teniendo a las personas sin realmente acceso a los principales benefactores. Entonces, bueno, me parece que es interesante analizar esto, ¿no? El avance de la extrema derecha y la llegada de algunos personajes entendidos más como la consecuencia de algo que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y no necesariamente como una causa. Una segunda parte de la pregunta sobre la dimensión racial, en qué momento la inmigración latina se convirtió en una amenaza cultural identitaria para ciertos sectores políticos y si esta es una percepción con continuidad en el pasado racial de Estados Unidos. No es un fenómeno que se haya dado con muchísima anterioridad. Tenemos que recordar además cuál es la historia de México y Estados Unidos. Casi la mitad de lo que hoy es el territorio estadounidense era territorio mexicano hasta hace 150 años. Las personas, si tú ves a un montón de personas en Estados Unidos que se apellidan López y Pérez y González, no es que estos López Pérez González hayan venido de México o de El Salvador, es que a veces estas personas son quinta, sexta, séptima generación en Estados Unidos. Lo que te dirán estas personas, la mayoría de las cuales no hablan español, entonces lo tendrán que decir en inglés, porque te dirán, yo no crucé la frontera me cruzó a mí, ¿no? Hubo este fenómeno y esto quiere decir que hay un factor latino, diagonal, hispano en Estados Unidos desde su origen. Estaba ahí antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos. Pero incluso si vamos a una historia que es un poco más reciente, lo que podemos ver es que ha habido momentos, la migración en Estados Unidos y creo que en muchos otros países, desde hace algún tiempo es una moneda de cambio. Es una moneda de cambio sobre todo en periodos de incertidumbre económica o de disputa política. Entonces, cuando hay incertidumbre económica, pondré un ejemplo que creo que ayuda a ilustrar. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, los hombres se empezaron a ir a la guerra, algunas mujeres se incorporaron al aparato productivo. Recuerdan tal vez el ícono de esta mujer haciendo este gesto, ¿no? Era cuando las mujeres se incorporaron a trabajar a las fábricas porque los hombres se habían ido, las fábricas de armamento necesitaban producir más armamento, las mujeres se incorporan a la mano de obra industrial y los campos se quedan sin trabajadores. Y entonces Estados Unidos hace un convenio con México, se llamó el programa Bracero, para que fueran trabajadores de México a trabajar los campos de Estados Unidos en esta manera como de correrse, ¿no? Recorrerse de las actividades. Los hombres que estaban en la industria se van a la guerra. Quienes no estaban en esta industria, estaban en el campo, en otras actividades, entran a la industria y para los campos traemos mano de obra mexicana. Y hubo convenios, se mandó traer a estos trabajadores. Después cambian las dinámicas y estos trabajadores ya no son necesarios. Después, a finales de los 90, vuelven a ser necesarios y se abre una serie de visas de trabajo, incluidas las de Silicon Valley, en el norte de California, que es donde están las sedes de Google, de Facebook, de Apple. Todas estas industrias trabajan con gente que ha venido de fuera de Estados Unidos. Y aquí voy a hacer un apunte por algo que leí en el Q&A cuando hizo su exposición, Steven, sobre la diversidad y si es posible incorporar a una gran cantidad de inmigrantes. Es que ni Apple, ni Facebook, ni todas estas empresas, Microsoft, que tienen este poderío económico y tecnológico, serían lo que son si todas ellas hubieran contratado John Smiths. Tú necesitas, para tener una empresa de ese nivel, personas que vengan con distintos bagajes y que sepan resolver problemas de distintas maneras. Personas de India, personas de Japón, personas de China, personas de América Latina, personas de Europa, que todas juntas te puedan dar por resultado uno de estos. Los John Smith que pusieras juntos no te lo iban a dar, ¿no? Eso lo sabe Estados Unidos. ¿Qué pasa?
que Estados Unidos juega con la narrativa, lo ha hecho desde hace muchas décadas. Hubo un momento después de la Segunda Guerra Mundial que el enemigo, digamos, ¿no? El otro en Estados Unidos eran los japoneses. Después del ataque a Pearl Harbor hubo deportaciones y hubo una serie de ataques a los japoneses. Hubo desde luego una época en que los afroamericanos, sobre todo en el sur, eran el otro. Después llegó esta época en la que eran los latinoamericanos. Luego tuvimos un periodo en el que eran las personas árabes y musulmanas después del 9/11, y ahora nuevamente la retórica ha cambiado hacia las personas que llegan por la frontera sur desde mi punto de vista, por lo que indican los datos demográficos que mostré al inicio, ¿no? Si tú lo que quieres vender es que la diversidad es una amenaza, lo que tienes que hacer es atacar al que está amenazando. Voy a tratar de avanzar, no sé cómo estamos de tiempo y perdón que sea tan abrupta en las respuestas, pero bueno, para tratar de abordar la mayor parte de los puntos. Alguien comenta acá, las razas no existen, por supuesto, ¿no? Ni biológicamente ni científicamente, esto es así, pero bueno, también sabemos cómo están los países explicando sus propias demografías y es en función de estas explicaciones que tienen efectos políticos y económicos reales que he tratado en mi caso de explicar un poco el panorama, pero por supuesto que estamos de acuerdo en esta premisa, ¿no? Ojalá algún día, ojalá pronto, el sistema internacional reconozca este hecho, ¿no? Sí, bueno, a ver, este tema de si debemos dejar de utilizar y normalizar la palabra raza, ojalá lleguemos también ahí. El asunto es que si no nombramos algo que está de hecho constituyendo un diferencial para los grupos de población, deja de existir. ¿Somos todos iguales? Sí, somos todos iguales. ¿Somos todos iguales para efectos de aplicación de la ley, distribución de presupuestos y una serie de hechos más? No, no es así. Y el diferencial lo está haciendo esta etiqueta, esta categoría artificial que denominamos raza. Este es un tema, podríamos echarnos una hora hablando de esto, pero desde las resistencias, lo que se ha hecho, es decir, no, este es uno de esos ítems que son un debate entre la Academia Europea Blanca y las academias no europeas, ¿no? La Academia Europea Blanca diciendo eliminemos estas categorías porque con eso dejamos de hablar de esto y las academias de la resistencia diciendo no, tienes que utilizar la etiqueta que está siendo usada para hacer discriminaciones, para hacer segregaciones y para hacer un juego político, para construir las resistencias desde ahí, ¿no? Esta dicotomía y sería muy interesante que después hubiera un seminario sobre este tema. Pero estamos de acuerdo, tendrían que desaparecer las etiquetas. La realidad es que toda la acción política se juega en función de estas etiquetas, ¿no? Y por parte de quienes son los etiquetados, sí hay acciones que reivindican el uso, la apropiación de estas etiquetas. El Black Pride, es decir, hay un montón de ejemplos de este tipo, ¿no? Cada quien tendría que tener derecho a definirse como lo desee y muchos de estos grupos lo están haciendo así. ¿Hasta qué punto veo real una posible amenaza de guerra civil en Estados Unidos? No, no lo veo así, no lo veo en términos como entendemos las guerras civiles, ¿no? Cuestiones armadas de este tipo, no lo veo así. Lo que sí veo es que habrá un endurecimiento, digamos, de esto que se conoce como el fenómeno de la ventana de Overton, ¿no? Que cuando tú tienes un espectro de lo que es permitido, de lo que es legal y de lo que es normal, pero se empieza a mover hacia la derecha, todo el espectro se mueve hacia la derecha, ¿no? Y entonces lo que antes era una posición de centro-izquierda, hoy se convierte en una izquierda radical. El ejemplo más claro es Bernie Sanders, ¿no? Que propone una agenda democrática en la cual todas las personas tengan derecho a salud universal, ¿no? Y esto se considera de extrema izquierda en Estados Unidos, ¿no? Porque todo el espectro se ha corrido a la derecha. Entonces, lo que yo sí creo es que será cada vez más difícil para quienes ejercen la resistencia avanzar. Yo te puedo decir que en este momento las organizaciones con las que yo tengo contacto en Estados Unidos tienen muy claro que hay momentos, cuando tú estás en el agua, hay momentos para dar brazadas y nadar y avanzar, y hay momentos para mantenerse a flote. Y mantenerse a flote es suficiente logro en un momento de una marejada alta.
estas organizaciones están luchando por mantenerse a flote, por no ahogarse. Y eso es un desgaste enorme y por eso hago este énfasis en que tenemos que verlas y contar sus historias y reportarlo desde los medios, ¿no? No creo que haya grandes incidentes de cuestiones armadas. Sí creo que hay que estar muy atentos a lo que pasa dentro de 2 años en el Congreso. La experiencia en el primer mandato de Trump es que el Congreso frenó muchas de las iniciativas que buscaba echar adelante. La ventaja que tiene actualmente el Partido Republicano en el Congreso es mínima. No es, sí hay una mayoría republicana en el Congreso, pero es muy mínima, no es una mayoría tremenda y no todos los republicanos apoyan las iniciativas de Trump, ¿no? Entonces, creo que todavía hay un poquito de dónde agarrarnos como para pensar que pueda haber una cuestión tan extrema como una guerra civil. Todo esto lo digo con las reservas de que tenemos solo 3 meses con esta segunda administración de Trump. El camino se ve muy largo, se sienten como 100 años, pero apenas van 3 meses. Jara, no sé si tenemos tiempo de una pregunta más, lamento no Sí, tener... adelante, la que tú quieras, Eileen. Comenta alguien, yo pienso que los poderes económicos que necesitan la mano de obra serán los que frenarán las políticas de Trump. ¿Cómo lo ves? Sí, completamente. De hecho, hay una cuestión que es muy interesante aquí, ¿eh? La alianza de Trump con Elon Musk es algo que a los republicanos más conservadores, los del ala de Steve Bannon, por ejemplo, les irritó muchísimo, porque hay dos maneras de entender esta cuestión de la inmigración. La que tiene Steve Bannon, que puede ser afín a muchos de estos grupos de odio que se están estudiando por esta organización que mencionaba, tiene que ver con entender la diversidad demográfica como una amenaza. Es decir, no queremos que vengan personas que pongan en riesgo nuestra identidad de país blanco anglosajón, católico, cristiano, no católico. Esta, digamos que es la línea que mantiene gente como Steve Bannon. La línea que apoya Elon Musk o algunas otras personas que vienen de este background más empresarial es oposición a la inmigración ilegal, pero favorecen la inmigración legal. Y la favorecen principalmente por las razones que dije antes, porque todos sus imperios han sido construidos llevando legalmente a Estados Unidos estas visas de skilled workers, que les llaman, que es un nombre erróneo, pero así es como les dicen, ¿no? Llevando a trabajar estos. El propio Elon Musk es un inmigrante en Estados Unidos. Entonces, hay una comprensión del fenómeno de la inmigración que es muy diferente, ¿eh? Uno tiene que ver estrictamente con la ilegalidad y el otro tiene que ver con una cuestión más ideológica y de identidad y de pureza, ¿no? Cuando Elon Musk empezó a meter tanto la mano en la agenda de Trump, yo pensé, ahí va a haber un choque que vamos a ver cómo resulta. Es posible que haya ocurrido tras bambalinas, porque hemos visto que la figura de Elon Musk ha perdido notoriedad, también tiene que ver con la caída de la popularidad de Trump, pero a eso me refería al final de mi intervención cuando yo decía que money talks, ¿no? Y que cuando los congresistas están regresando a sus distritos, ahí están recibiendo una serie de presiones, sobre todo en los estados donde no hay mucha diversidad, esos estados del centro que se veían más claritos en el mapa que mostré, que son estados agrícolas, que son estados que producen carne, que tienen granjas, los trabajadores ahí son inmigrantes y la gran mayoría son latinos. Entonces hay un factor económico que sí va a ser un contrapeso para este fenómeno de la inmigración. No sé si tenemos que parar ahí, pero en todo caso, por favor, siéntanse con toda la libertad de contactarme vía email o por alguna de las redes sociales. Entonces, soy Eileen Truax. Sé que esta es nada más una probadita de una conversación muy larga, pero agradezco mucho la oportunidad de haberlo compartido con ustedes. Moltíssimes gràcies, Eileen. Moltíssimes gràcies per aquesta exposició, també per respectar el tempos i per deixar les persones que puguin participar donant aquestes, jo crec que magnífiques respostes. Com deien tots dos ponents, no? Són temes en els que avui hem pogut veure una pinzellada, però donaria per moltíssim més. Hi ha temes que han redundat en les dues exposicions, com poden ser el tema de la immigració, i no hem pogut entrar, però tenim en un horitzó el Pacte Europeu de Migracions i Asils, el famós PEMA, que també hauria estat interessat en algun moment, però és que no ens dona el temps.
S'ha parlat molt també d'odi, dels discursos d'odi, dels grups d'odi, en aquestes comparatives tan interessants que es mostrava l'Eileen en el pas del temps. I des d'aquí, volem recordar que des de la Generalitat, cadascú fem des del nostre granet de sorra, amb aquest nou govern estem ja treballant en un pacte nacional contra els discursos d'odi. Ho hem de deixar aquí. Agraïm de nou tant a l'Steven com a l'Eileen per aquestes magnífiques exposicions. Us agraïm a totes i a tots per estar aquí i per la vostra participació, que, com veieu, fa molt més amè i molt més enriquidora la sessió. Ens tornem a veure per la segona sessió d'aquest Seminari de Drets Humans el dia 5 de juny, en el que parlarem del medi ambient i dels desplaçaments forçats. Tindrem el Miguel Pajares amb nosaltres. I recordar-vos que estem des de la Direcció General de Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminisme a plena disposició vostra. Teniu el nostre correu i que us recordem que tindreu els materials i la gravació d'aquesta sessió en la nostra pàgina web en els propers dies. Moltíssimes gràcies a tothom.